Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Hoy estaremos hablando acerca de la oruga. Les recordamos a los amigos que todas las simbologías están subidas a internet de forma gratuita, así que pueden tener acceso a ellas. Es un punto de partida muy pero muy importante para empezar a comprender las Escrituras. Empezamos por el libro de Salmos. Vamos por Salmos. 78:46. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Bueno, ya les he explicado en algunas oportunidades que cuando la Escritura está hablando de ciertos animales, hay momentos en los que la misma palabra nos va mostrando las características de ese animal. O si compara su ferocidad, por ejemplo, dice así el león devorará, etc. Pero voy a hacerme un pequeño alto, lo menos posible, pero que sea entendible todo. Cuando la Escritura, por ejemplo, sigamos con el león, queremos saber la simbología del león. Hay un versículo que dice, bueno, así como el león despedaza y no deja para el otro día, entonces ya tengo al elemento, que es el león, y tengo lo que me está diciendo que el león hace. Entonces esto me da una pista para entender cómo Dios liga a ese elemento que es el león, a lo que hace como un espejo, como un ejemplo de lo que sucede en la vida espiritual. Es decir, así como el león sale y despedaza y no deja para el otro día, bueno, así muchos no se cansan de pecar o no encuentran un límite o no tienen límite para saciar su mal, etc. Esto es casi lo común en toda la Escritura, lo van a encontrar muchas veces. Pero les explico esto porque eventualmente no sé si voy a alcanzar a ver todas las simbologías de la Biblia, quizás alguna de ellas nunca las llegue a dar, y ustedes las van a tener que estudiar por ustedes mismos. Entonces me gustaría en esto de la oruga darles un tip, un pequeño consejo para entender la simbología. Por ejemplo, aquí en el Salmo 78:46 dice: dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Hemos dicho que cuando ya no tenemos pistas en el versículo inicial, nos vamos a los versículos anteriores. Podemos leer desde el 44. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Hasta ahí nomás. Entonces vemos que los versículos anteriores tienen una característica negativa, es decir, viene hablando de algo malo y negativo para el oyente o para el pueblo o para el destinatario del mensaje en este caso. Que la Biblia es un libro, en su totalidad es un libro universal, por lo cual no es un libro cuyo mensaje se le quedó agotado cuando se le dio el mensaje al rey. Lo que Natán le dijo a David no es que quedó agotado con David, sino que las palabras de Natán a David se vuelven a aplicar en otros casos similares que vayan a ocurrir en el futuro. Es decir, la Biblia, su mensaje es siempre vigente, no hay nada que quede consumido en el pasado y que ya no tenga utilidad en el presente. Entonces, a veces lo que Dios nos dice es negativo o positivo, es decir, nos va a traer bendición o está hablando de maldición. En este caso, vemos que está hablando de maldición, ¿cierto? Así todo, no nos dan detalles más acerca de la oruga, de qué significa la oruga. No nos dan detalles. Yo te pregunto a vos, por ejemplo, Kuki, que no sos pastor, nada. ¿Qué te das de este pasaje? ¿Qué te dice de la oruga? Y por los versículos anteriores parece que tiene una connotación negativa. Eso sí. Y después, es muy difícil poder encontrar un simbolismo cuando no tenemos y no sabemos por dónde sacarle la puntita del ovillo para desenredar esto que parece una madeja. Entonces, sabemos que está diciendo algo malo. Entendemos que hay como una maldición que Dios le está dando a aquel oyente o a aquel que haga tal o cual cosa. A aquel que viva una vida lejos de Dios o rebelde a Dios. Pero en este caso, ¿qué quiere decir oruga? Entonces, ya saben que hemos ido al contexto. No tenemos una descripción, no dice aquí, porque así como la oruga los devorará, así como la oruga saltará o así como la oruga se esconderá, por lo cual
no podemos agarrar una simbología rápido para decir, bueno, esto, la oruga, la característica es de sutileza, o de que se esconda, o de que salte, o de que devore, etc. Vamos a los versículos anteriores, nos dice que es negativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Analizar las características del propio elemento, es decir, de la oruga. Y del propio elemento, de la propia característica de la oruga en este caso, porque no tenemos detalles ni en el versículo ni en los contextos, y creo que además en los versículos que siguen vamos a estar casi igual en todos. No hay mucha, es muy sutil la simbología de la oruga. Entonces, para entender, decir por qué Dios escoge la oruga, bueno, entonces tenemos que ver las características de la oruga. Quien nunca ha visto una oruga va a tener que empezar a googlear en la vida secular, en el conocimiento secular, para entender sus características y ver por qué Dios compara y por qué Dios pone este insecto en la palabra haciendo alusión a los frutos. Bueno, ¿cuál es la característica de la oruga? La oruga primero es un insecto indetectable. Nosotros teníamos, no sé si te acordás, cuando tenía que yo luchar contra las orugas de la huerta que había plantado. Sí. No las podías encontrar. Sí. Se confundían mucho. Tenías que mirar hojita por hojita, porque por el color que tienen, y como no se mueven mucho, entonces tenés que estar, pero... Por otro lado, hay orugas que trabajan en ciertos horarios. Entonces vos salís a mirar y no encontrás nada, y el otro día venís y las hojas están todas comidas. Decís, ¿qué pasó? Bueno, no sé si son vivas o qué, pero tienen su hora. Entonces, ¿qué es lo primero? La oruga trabaja sigilosamente. No te das cuenta. El sigilo es una de las... El camuflarse es la primera característica de la oruga. O sea, vos la mirás de lejos, no la distinguís, ves hojas. Te acercás, ves hojas. Mirás muy de cerca, ves hojas. Tenés que empezar a levantar la hojita, darle vueltas, buscar la diferencia de colores, y ahí la empezás a encontrar. Entonces el camuflaje, se camufla. Por otro lado, el sigilo. Hace en horarios que la oruga come y vos capaz que vas a buscarla y no la encontrás, pero se mueve y al otro día ves el daño. Otra cosa, es muy difícil de combatir la oruga. Es muy difícil de combatirla. Hasta estos días hay muchos insectos devoradores de plantas que hay ciertos químicos que funcionan y ciertos químicos que no. Imagínate en este tiempo, con la tecnología que hay. Imagínate en aquel tiempo. Era una cuestión de una vez que te agarraba la oruga, pero era una plaga. Aparte que se multiplican. Vos decís, vino una oruga. No, cuando viste una oruga, porque ya tenés todo lleno de orugas por todos lados. Es como las tijeretas y todos esos bichitos. Entonces, se multiplican rápido. A veces pasa con la maleza se multiplica rápido. Entonces, Dios está diciendo aquí, vamos a ver la temática del versículo, del capítulo. Abriré mi boca en Proverbios, dice el capítulo 2, el versículo 2 del Salmo 78. Luego dice, en el 5 habla de que estableció los testimonios con Jacob, puso su ley en Israel. Voy salteando. El 8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz, rebelde, generación que no dispuso su corazón, que no fue fiel para con su Dios, su espíritu. Los hijos de Efraín, ahí empieza a hablar de esa generación. A esos es a quienes les da la palabra. Dice el 19, hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Continúa diciendo, hizo sobre ellos maná, el 24. Y así vamos a ir avanzando. Él es misericordioso, se acordó de que eran carne, el 39. El 41, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel otra vez. No se acordaban que es su mano, es decir, está hablando del pueblo. Cuando en el 43 dice, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Habla Dios ahí entonces que los castigó para que se vuelvan. Dice entonces, entre los castigos, acá viene lo importante, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos. Entonces, lo más precioso, porque el fruto era una de las cosas más hermosas de aquel tiempo, los higos en pasas, por ejemplo,
eran muy útiles para los viajes largos, se conservaban muy bien. Los frutos les otorgaban a ellos ciertos nutrientes que los granos no le daban. Entonces dice, lo más hermoso, aparte que el fruto da en una época. Para volver a ver manzanas tenés que esperar la época del fruto otra vez. No son, hay árboles que te dan una vez al año frutos. Por ejemplo, hay higueras que dan una vez al año. Hay otras que dan 2. Entonces, si estás todo un año esperando los frutos y cuando estás cerca de los frutos de repente ves que alguien te está comiendo todo. Te vas a comer un higo y te mordiste una oruga. Entonces dice Dios, voy a enviar estos males que serán como mis castigadores, que van a estar muy difícil de que te des cuenta, no te vas a dar cuenta que están trabajando, pero están trabajando. Va a ser muy difícil de encontrarlos porque están camuflados. Van a ser indetectables, muy difícil de combatirlos, porque son, así como la oruga, los envío yo, no te los vas a poder sacar de encima. No te vas a poder sacar de encima la tristeza, la depresión, hasta que no te vuelvas a mí, porque es indetectable mi trabajo. Vos pensás que es la casualidad, que no, a todo el mundo tiene accidentes, a todo el mundo le roban la cartera en la parada de colectivo. Bueno, vos pensás que es la casualidad, pero hay algo sigiloso que está trabajando, que es mi obra. Lo que yo mandé son orugas que yo mandé, porque estás lejos de mí. Entonces, oruga acá representa el trabajo camuflado, sigiloso, sutil, persistente, que se multiplica sin importar qué y que no lo vas a poder combatir con nada. Eso significa oruga en este pasaje. Vamos a Isaías 33:4. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte correrán las langostas. Bueno, aquí tenemos otra simbología, otro aspecto de la simbología. Estamos en... Isaías 33:4. Orugas en plural estás. Sí. Por eso no me figuraba a mí. Vamos a dejar este pasaje para el último, ¿qué te parece? Dale. Porque nos va a representar algún problema, digamos. Joel 1:4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Bueno, volvemos al pasaje anterior en esta simbología, más o menos, porque la oruga, por ser pequeña, come poco, pero daña. Vos ves la planta de lejos y vos decís, se la ve bien. Es como un creyente, podríamos decir. Serían como las famosas zorras pequeñas, que a veces en las congregaciones se dice. Vos ves de lejos la planta y parece que está buena. Cuando te acercás, le empezás a ver a las hojitas agujeritos. Y ahí o como mordidas chiquititas. Y ahí te das cuenta que te está agarrando la peste. Que la planta tiene una peste. Que tenés que combatirla. Entonces, dice, si bien la oruga es persistente, se camufla, bueno, todo lo que vimos antes, ¿no? Se multiplica rápido, es difícil de combatir, va comiendo poco. Come, pero es poco. Molesto, incómodo, muy dañino, pero siempre queda algo. Por eso la gente tolera convivir con orugas espirituales. Porque vos ves tu vida y decís, estoy bien, excepto me falta, bueno. A veces me tiento y miro pornografía nada más. No es que soy una persona pervertida. La gente lo hace. Entonces son esas orugas, ¿no? Que van devorando. Podemos poner el caso de pornografía, la mentira, la ira, cualquier cosa. Pero dice Dios, en este caso la oruga son los daños pequeños persistentes, significa aquí. Porque luego te dice, después va a venir ¿quién viene después? Viene después... El saltón. El saltón. El saltón es un insecto muy similar a la langosta, nada más que más pequeño. Quizás hay gente que no se crió en una vida natural. Yo me crié prácticamente, íbamos al río, jugábamos en las plazas, en los parques, andaba con mis amigos por el monte, íbamos a cazar chicharras. Entonces conozco mucho de estos bichos. Hay muchos tipos de langostas. Hay langostas que son, aquí lo que te estás diciendo es,
Hay una que come muy poquito que no te das cuenta, pero de lejos, pero cuando te acercas te das cuenta que es grave el asunto. Porque la planta le está haciendo un daño grande. Después hay otros que comen también, pero comen mediano. Y después, ¿quién viene? Viene La el langosta. saltón, Por eso, el la oruga, revoltón, el saltón, el revoltón viene después. el revoltón y El la revoltón langosta. y la langosta. Entonces son etapas sucesivas. Uno come poquito, el otro es como un saltamontes más chiquitito, una langosta más chiquita, la otra una mediana, y después vienen las langostas grandes. Nosotros las langostas grandes, bueno, llegaban a ser como la palma de nuestra mano o más grandes todavía. Obviamente mano de un niño, ¿no? Digamos que tranquilamente pueden medir quizás tranquilamente 10 centímetros o más. Y eran tan grandes que les ves todo, les ves las patas, les ves tienen como garras en las patas, todo le ves. Las mandíbulas, como ahora las más chiquititas cuesta ver los detalles. Son procesos de maldiciones. La oruga es la chiquitita, la molesta, la que parece que es casualidad, que la suerte no me va bien en la vida, pero no, tenés orugas que te están comiendo y son permitidas por Dios para que reacciones. Después viene el saltón y después, si no, viene el revoltón, el que sigue comiendo más, y después lo que dejó el revoltón se lo come la langosta. Es decir, esto es como cuando muere un animal en el campo o lo mátalo y come lo que le gusta, o hasta que se llena, deja lo demás. Vienen las hienas, después vienen los perros, los dingos, los perros salvajes, después vienen los cuervos, y vos decís, ya no queda más nada. No, los gusanos siguen comiendo todavía, o sea, comen todos. Es parte de un proceso. Aquí la oruga representa ese daño pequeño e insignificante, el comienzo del daño, lo más pequeñito. Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Bueno, restituiré, dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Es exactamente lo mismo que hemos explicado antes. Todos un mismo mal en diferentes etapas. Cosas pequeñas, cosas normales, cosas medianas y cosas grandes. Todas de maldiciones. Aquí no hay nada de bendición. No es que si te salvas de una, viene la langosta es buena, o el saltón es bueno, o el revoltón. No, todos son malos, todos te devoran. Unos te devoran de a poco, a otros los puedes combatir, las cosas más grandes las puedes combatir más fácil. Langostas es más fácil combatirlas, pero la oruga es lo más difícil. Cuanto más pequeño, más difícil. Y a veces en la vida espiritual es lo mismo. Cuanto más pequeños los errores, son más difíciles que nos podamos dar cuenta que los tenemos. Amós 4:9, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Bueno, lo mismo que lo anterior. Aquí la oruga representa las cosas pequeñas, muy insignificantes, y la langosta representa el daño grande, que habla ya, devoró vuestros muchos huertos y viñas. De hecho, las langostas se mueven en conjunto de ellas, y luego cuando son muchas provocan invasiones, que son prácticamente incombatibles. Más en aquellos tiempos era una desgracia, eran las langostas. El último que nos quedó en Isaías, Vamos a Isaías. 33:4, sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Dice, se recoge como Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. cuando recogen orugas. Bueno, aquí tenemos un problema porque tenemos que ver cómo se recogían las orugas. Vamos a ver primeramente si este término es similar a los demás, porque me da la impresión de que aquí hay un inconveniente, por eso preferí dejarlos para el último. Vamos a ver, orugas.
orugas. El Strong es Chaziil, es orugas. En este caso, a ver, vamos a asegurarnos de esto. Claro, sí es Chaziil, la oruga. Y en este caso, el término oruga no está haciendo específicamente alusión a los demás. Por eso aquí tenemos una complicación con este texto. En este texto se está traduciendo la palabra oruga como una palabra que debería decir langosta, como oruga. Léeme nuevamente el texto, por favor. Mientras vos lo lees, yo voy a buscar algo que necesito confirmar aquí. Estamos en Isaías 33:4. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Bueno, el texto, si bien esta palabra es Chaziil, este término con el que se describe orugas, si uno mira el contexto, aquí el contexto es totalmente diferente, porque el contexto nos está diciendo que, bueno, a ver, me fui de Isaías, permítame que vuelva a Isaías. ¿Estamos en Isaías? 33:4. A veces se presentan estas series de complicaciones, pero de todas maneras esto es bueno porque ustedes van a darse cuenta que esto no es 2 más 2, 4. Nunca lo es y nunca lo va a ser así. Porque se van a encontrar con que este tipo de inconvenientes. ¿Cómo se recoge una oruga? Es imposible. No podemos estar hablando de la misma oruga anterior porque la misma oruga no se recoge en estos términos. Dice, por ejemplo, así como la oruga y la langosta despojan los campos, ¿cómo dice ahí entonces? Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Bueno, esta es la expresión que está mal. Aquí hay dos opciones. Primero, el término está mal traducido, que es lo que estaba mirando ahora, pero el término es el mismo. Fui a otro versículo bíblico donde estaba la palabra oruga. El término es el mismo término. O sea, no es que la traducción está mal. La traducción está bien. Ahora, lo que ellos están, la traducción es el problema. Te voy a leer, por ejemplo, otra versión de la Biblia. Dice, por ejemplo, recojan su botín como lo hace la langosta. Ahí es el término. Entonces, cuando dice, fíjate la expresión cómo cambia. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Claro, ahí da la impresión de que vos recoges la oruga. Está mal la traducción de la Reina Valera ahí. Ya te he leído una versión, te voy a leer otra. Será recogido vuestro despojo como la oruga recoge la hierba. Cambia totalmente el texto. Por eso quedaban dos opciones. Primera opción, el término fue mal traducido o tenía 3 o 4 variantes y se eligió la incorrecta, porque bíblicamente vos no podés recoger orugas hacia montones. Es imposible. ¿Cómo? Estamos hablando de que es difícil de combatir, imposible de encontrar y de repente te encontrás. Léeme el pasaje y le voy a explicar primero el pasaje a los amigos. ¿Qué quiere decir el pasaje para que luego nos situemos? Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán... Bueno, ahí nomás. ¿Qué significa sus despojos? Despojos significa, vos vas a la guerra y salís huyendo, todo lo que quedás y dejás abandonado, tus armas, tu dinero, eso es despojo. El botín sería. Aquí lo que está diciendo, los despojos van a ser recogidos, ¿cómo? Como cuando recogen orugas. Y después, ¿qué más dice? Correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Bueno, entonces dice que la gente se va a volcar a recoger porque el enemigo o aquel que
que fue vencido, abandona todo, huye despavorido, y esto que era una amenaza de guerra se transforma en una bendición, que la gente va y como moscas agarra todo de un lugar a otro, porque hay tanto para agarrar, que uno dejó un reloj, el otro dejó un iPhone, vamos a poner términos de hoy para que los chicos tengan ganas de recoger despojos, porque si vos le decís dejaron un cinto, los chicos dicen, yo por un cinto no me movería, pero imagínate, uno dejó un iPhone, un PlayStation, un reloj, una computadora, todo regalado, la gente entonces corría y recogían todo lo que podían. Y ahí la ley era esa. Lo que vos recogías era tuyo. Eso era ley. Entonces, dice, ¿cómo es que la Biblia dice que van a correr y recoger como quien recoge orugas? No te está dando la sensación de que van a agarrar a montones y a lo loco. A lo loco no. Porque la oruga tenés que combatirla prácticamente con los dos deditos, sacarlo con 2 palitos. O sea, no terminas más realmente. Entonces hay como una contradicción en el texto. Por eso es que yo dije debe estar mal traducida la palabra. Ahora, chequeada la traducción, es la misma que se usa en otros textos cuando se habla de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. El asunto es que la traducción está mal. Este pasaje se ha traducido como que vos vas a recoger orugas, y no. Por ejemplo, la versión Pratt dice, y será recogido vuestro despojo como la oruga recoge la hierba, es decir, así, a lo loco. La oruga no para, come, tiene todo para comer, come esta hoja, come la de atrás, come, o sea, es un devorador la oruga. Mirá lo que dice otra versión, reunieron el botín como se reúnen las orugas. Bueno, en este caso todavía da la sensación de que la oruga puede atacar, pero no como que vos recogés orugas, eso es un sinsentido, no encaja con el texto, porque por un lado el texto dice, se van a recoger botín hacia lo loco, y por otro lado está diciendo que se recoge como quien recoge orugas. Voy a leerte la Biblia textual, por ejemplo, dice, se recogía el botín como se recoge el saltamonte. Aquí ellos hacen hincapié en la traducción de la palabra. Dicen, no, vamos a que la palabra no es oruga, saltamonte. ¿Ves que no pueden poner oruga? El término oruga no va. Si va, la interpretación es otra, que yo creo que esta es la interpretación correcta. De la versión, por ejemplo, puede ser, la Nazareno no está tan lejos, reunieron el botín como se reúnen las orugas, es decir, juntaron botín como las orugas se juntan a sí mismas, pero todavía no convence esa traducción. La Pratt es una traducción más acertada, según mi entendimiento. Será recogido vuestro despojo como la oruga recoge la hierba. Así a lo loco, la oruga come, no se cansa y tiene para seguir comiendo hasta que se llene. Nunca le falta hoja a la oruga, ¿eh? Entonces, otras traducciones vuelven a decir, se reunió el botín como se reúnen las orugas. Otras traducciones, mirá en este pasaje cuántas diferentes traducciones hay. Hay 3 interpretaciones diferentes. Una, ¿qué dice? Se recogerá botín como se recoge la langosta, es decir, cuatro interpretaciones hay en este pasaje. La primera es la que está ahí, que dice que todo el botín se va a recoger como un hombre recoge la oruga de una planta. Eso es ilógico, porque la oruga de una planta la recoges de a una, no terminas más. Esa interpretación no va. Segunda interpretación, todo esto basado en los textos de las traducciones, no estamos inventando cosas, ¿eh? Estamos en diferentes versiones de la Escritura. Por ejemplo, la BLPH, la Biblia, ya te he leído, y esta es muy parecida con la versión nazarena, se reunieron, dice, se acumulaba el botín lo mismo que langosta, es decir, se acumulaban ellos. Aunque es intermedia, hasta la versión nazarena dice, se reunieron el botín como se reúne las orugas. Deja la palabra orugas, pero lo que dice es que, así como las orugas se juntan para comer, así los hombres se juntaron para agarrar el botín. La otra opción es la versión Pratt, que dice, y será recogido vuestro despojo como la oruga recoge hierba. Que a mí me parece que es la interpretación más acertada según el contexto, porque aún cambiándole, como dice, por ejemplo, y la Biblia textual dice,
se recogía el botín como se recoge el saltamonte. En este caso sí, ahí esta tiene sentido, porque el saltamonte, cuando hay invasión de ellos, vos podés recogerlo, barrerlos y juntás a lo loco saltamontes, pero no podés traducir orugas. Pero yo he visto el término, y el término es el mismo que se usa con la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, por lo cual para mí la interpretación de la Biblia Pratt es la más correcta. Y aquí, si la de Pratt es la interpretación correcta, hay 4 versiones diferentes de cómo debes interpretar este pedacito del pasaje. El repartir botín y todo lo demás se entiende perfecto. Aquí en este caso estaríamos diciendo que van a recoger el botín como la oruga puede comer libremente las plantas que se le dé la gana. Es decir, aquí oruga sería algo insaciable y que tiene recursos abundantes para hacer todo, cumplir todo su objetivo. Recursos insaciables para mal, ¿no? En este caso es positivo, increíblemente. La oruga es positiva. Porque te dice, así como la oruga tiene toda a su disposición para comer todo lo que quiera, bueno, así los enemigos van a comer todo lo que quieran de tus despojos porque vas a huir. Si se lo dice al pueblo de Dios, es negativo para el pueblo de Dios, pero es positivo para aquel que va a recoger despojos, porque va a recoger hasta que se canse. Era difícil este texto, te dije. Bastante complicado es. Estaba complicado. Pero hasta aquí con simbología. Nos vamos. Nos vamos. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.